Ya estamos de vuelta con Influyentes. Bueno, estamos de vuelta ya con nuestro programa Influyentes, conversando un poco sobre la actualidad política nacional, regional. En el bloque pasado estuvimos viendo las ovejas de nuestros panelistas influyentes y en este segundo bloque se nos integra Manuel Gallardo, quien viene llegando de Puerto Natales, directo al programa. Bienvenido, Manuel, nuevamente. Hicimos una votación acá democrática y todos están de acuerdo en darte 1 minuto 20 segundos. Vamos a darle un suple ahí para que puedas comentar tu apreciación sobre cada uno de los debates en su bloque y a quién viste más fortalecidos como candidatos. Mira, respecto al debate el lunes fue un poco debate de ideas, el debate de Chile Vamos. Yo no sé si hay ganadores o no en los debates, porque igual los debates más encima cuando se transmiten a la 1 de la mañana, hora magallánica, 12 de la noche, es complicado que los vea mucha gente. Pero en el de Chile Te voy a interrumpir. A ver, levanten todos la mano si lo vieron en vivo. O, a ver, ¿quién lo vio en vivo? ¿Sí? Ah, valientes. Ya, sigue Manuel. Y en el de Chile Vamos, yo creo que el ganador fue la oposición, porque creo que no fue un debate de estaba bueno el ganador, ¿viste? Se me ocurrió recién, pero yo creo que ganó la oposición porque se vio debatiendo a 4 exministros de Piñera y más que hablando de programas, un poco tratando de sacarse al pizarrón entre ellos, quién lo había hecho mejor, quién lo había hecho peor. Entonces fue poco espacio para el debate programático. Si tengo que resaltar algo, yo diría que quien más trató, esto es más una descripción que no en ningún caso un favoritismo, pero quien más trató de hacer un esfuerzo programático me da la impresión de que fue Briones, pero el resto en general fue en su mayoría sacarse al pizarrón. Y creo que en el debate del martes ahí no se sacaron tanto el pizarrón, pues fue un poco distinto, al contrario, fue mucho más con guante blanco y estaban un poco de acuerdo en casi todo, pero esto es una mirada muy política. Yo creo que uno siempre trata de como afinar más el ojo y yo creo que puede salir por sobre Gabriel, porque si bien hay mucha conciencia programática con Jadwe, creo que Gabriel dice una cosa. Yo creo que los candidatos presidenciales tienen que tener 2 cuestiones fundamentales: innovación y gobernabilidad. En general vamos a tener una carrera presidencial de ideas muy innovadoras, pero en la gobernabilidad yo creo que Boric es más que Jadwe porque tiene un sentido de comprensión de cómo lograr las cosas y no solo presentarlas, y eso tiene que ver con diálogo y acuerdo, y si uno mira la historia política reciente, en eso Gabriel tiene más credenciales que el Partido Comunista, entonces por eso yo creo que le saca un poquito de ventaja en el debate del martes. Perfecto, desahogado entonces con su tema Manuel Gallardo, y vamos a ir directo ahora al tema de la pandemia, que nos tiene a todos cansados, fatiga pandémica. Yo creo que tenemos todos, nadie puede declararse acá invicto todavía de esta situación agotadora, cuando creemos hace 3 días atrás de que Magallanes se empina como región piloto en el tema de reabrirse, de comenzar con una nueva normalidad. Aparece esta variante Delta al acecho que demuestra que esto por ahora es una historia sin fin y en la cual por supuesto que vamos a tener que acomodarnos, va a haber que hacer modificaciones al plan paso a paso, no se sostiene en el tiempo, por supuesto, lo que estábamos viviendo quizás en junio del año pasado, tan distinto hoy día donde se sabe un poco más del virus, tenemos las vacunas por delante, pero también una red hospitalaria bastante exigida, personal de salud agotado, para qué decir la realidad económica, ¿no es cierto?, que afecta a todos los chilenos, a todos los magallánicos, pero queremos conversar un poco sobre la realidad de la pandemia, centrándonos en Magallanes, desde algo que se ha pedido bastante en esta reformulación del plan paso a paso, que se haga desde una mirada local, regional, territorial, porque la realidad es distinta para cada uno. Así como ha sido en el tema del plan paso a paso, entran y salen comunas, pero no se puede hacer lo mismo para cada una de las comunas en este momento y vamos acá con un buen porcentaje de vacunación sin la variante Delta hasta ahora. Tuvimos la visita de los subsecretarios, entonces, bueno, veamos un poco cuál es la apreciación a nivel general de cómo hemos estado viviendo hoy en día la pandemia en esta incipiente fase 3 acá en Punta Arenas. Así que comencemos contigo, Javiera. Yo creo que
la verdad es que voy a ser muy sincera en esto, yo creo que uno tiene más dudas, ¿no es cierto?, que certezas, y ha sido así el último año y medio. Sin duda siempre, cuando una política pública es exitosa y es buena, se celebra, sea del lado que sea, y creo que los resultados en Magallanes se deben sobre todo al tema de la vacunación, y eso hay que celebrarlo, y sobre todo algo que me ha llamado mucho la atención es la enorme disposición que han tenido los jóvenes, la gente más joven, para ir a vacunarse, que justamente por lo que tengo entendido tienen niveles de vacunación, o al menos disposiciones en esta primera etapa, mucho más alta que en las edades de los 40 y los 50 años. Así que creo que eso es algo que celebrar, y sin duda ver a Magallanes como en un plan piloto para ir abriendo de a poco con todos los beneficios que eso trae, es una enorme oportunidad, pero también es un enorme desafío, porque creo que no podemos seguir cometiendo los errores que se han cometido durante el año, y que hemos puesto quizás nuestras prioridades en lugares equivocados, por distintas razones, y creo que llevamos un año discutiendo eso, pero creo que esto nos da una oportunidad muy grande para poner prioridades, como por ejemplo la pequeña y mediana empresa, como sobre todo la educación, el tema de los colegios, los liceos, las escuelas, los jardines infantiles. Creo que esto nos da una enorme oportunidad que tenemos que saber aprovechar como región, y sin duda que en eso tener un punto de vista local nos va a permitir tomar mejores decisiones. En esto es como... Javiera, tú dijiste que hemos puesto la mirada en lugares equivocados. ¿Cómo cuáles? Sí, creo que nos hemos equivocado en algunos, a nivel país, en algunos casos, sobre todo con muchas veces centralizar mucho las decisiones. Sabemos que las implicancias que tiene, por ejemplo, para los distintos sectores, abrir en terrazas distintos en Magallanes que en otro tipo de regiones, establecer horarios para el deporte distintos según las realidades locales, y también creo que existen ciertos problemas que se los venimos diciendo todos los sectores, que tener los malls abiertos y las escuelas no es algo que a todos nos preocupa, más allá que sabemos que en las escuelas hay mucho más nivel o riesgo al contagio. No hemos puesto muchas veces nuestras prioridades ahí como país. Y bueno, y esta semana una semana muy difícil también. Nosotros acá en Magallanes celebramos, por algo se vinieron los ministros y subsecretarios, pero a nivel país todavía seguimos muy complicados, y se han tenido que tomar decisiones difíciles, muy difíciles, porque vemos que estamos todos muy cansados, y eso se entiende, estamos todos muy afectados, pero de alguna manera no podemos compararnos con otros países que no tienen la red hospitalaria, o que tienen una red hospitalaria mucho mayor a la del resto, y eso es una decisión difícil de tomar, porque sin duda uno ve otros países que están entrando al verano, ¿no es cierto?, y que están sin mascarilla, y viene esta sensación de decir, ¿por qué seguimos con medidas tan restrictivas acá? Pero efectivamente cuando tienes una red hospitalaria mucho más grande como en otros países y no estás entrando en invierno, son distintas las medidas que hay que adoptar, y sin duda en eso creo que estamos en una discusión pública bastante compleja, pero que yo tengo esperanza porque el gobierno se ha abierto a escuchar. Eso sí se destaca en las últimas semanas, en que las modificaciones que van a ver al plan paso a paso van a ser para mejor, porque creo que este tipo de políticas, cuando se conversan con todos los interesados, siempre son mejores. Perfecto. Andrea, tu mirada en este minuto, una mirada general a la pandemia en la región de Magallanes. Bueno, yo creo que lo primero es reconocer que estamos en una mejor situación que el resto del país. En algún momento fuimos los peores números y ahora no, y eso tiene que ver con la vacunación. La carga viral ha disminuido y eso es buenísimo. Tampoco significa que la UCI del hospital esté liberada ni que el riesgo haya desaparecido. Yo creo que, fíjate que es interesante usarnos como región piloto, ya desde esa perspectiva creo que es positivo, pero creo que corremos el riesgo de relajar otras medidas, ya porque se ha probado incluso internacionalmente que la vacuna por sí sola no se la puede para responder al virus. Entonces me preocupa esta sensación como de que ya estamos bastante vacunados, vamos a fase 4, relajar las medidas y que tengamos como un rebote en el fondo y en el poco tiempo estemos peor de lo que estábamos antes. Entonces creo que hay mucha conciencia de que este es un avance, pero es un avance como súper disciplinado, muy disciplinado, de mantener otras medidas. Desde antes de este momento yo siempre he cuestionado el toque de queda. Me parece que dentro del plan paso a paso es una de las cosas que menos se justifican, sobre todo acá en la región y en otras partes. Así que espero que eso se modifique. ¿Por qué, Andrea?
¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido restringirlo a un horario determinado y menos como ese. De hecho, es más, ya la Corte Suprema, en el caso de las personas que andan solas, ni siquiera pasan a control de detención porque no hay posibilidad de poner en riesgo la salud pública. O sea, hay un reconocimiento y tampoco es que la gente, si bien hay fiestas, si tú mantienes el aforo, el límite de aforo, da lo mismo que sea a las 4 de la tarde o sea a las 2 de la mañana, es un tema de horario. Y la gente a esa hora, cuando se mueve, rara vez se mueve en patota, a menos que vaya a fiesta, y en ese caso, como te digo, ya tienes la otra limitación. Entonces, realmente son personas que se mueven a horas que son pasadas esas, que ya la misma Corte te ha dicho, o sea, que acá no hay riesgo de poner, no hay riesgo para la salud pública. Entonces, es una medida bastante restrictiva que no tiene mucha lógica. A mi juicio, eso creo que iba muy de la mano de cuando recién había pasado el estallido social. Nos ayudaba mucho como a controlar a que la gente no se mueva. Y creo que quedó pegado. Sin ahí, embargo, tiene un fin, según las autoridades de salud, que tiene un fin para restringir un poco las reuniones sociales, que evidentemente se dan más en horario nocturno porque en el día la gente está trabajando, ¿no es cierto? Sí, pero fíjate tú lo que decimos, la restricción está y la gente se junta igual, partamos por ahí. Y segundo, si las restricciones, si tú puedes en el día juntarte menos de 5, no tienes ninguna razón para que no te puedas juntar en la noche. Entonces, si no cambias el aforo, da lo mismo, la restricción ya existe. Si tú vas a hacer una fiesta y vas a tener más gente que la ley te permite, eso es punible en cualquier caso, da lo mismo la hora en la que sea. Entonces, me parece que es como abusar de las medidas para restringir libertades personales. Así que espero que lo cambien. Ahora, yo sí creo que hay que tener presente que este plan piloto, a ver, las verdaderas cuarentenas, la que el Colegio Médico quiere y la que sirve, no es la que hemos podido hacer. Este cortocircuito que sería súper bueno, que es como un plan de COVID-0, es decir, ya sabes que todo el mundo se guarda en su casa 15 días, nadie se preocupe de nada y vamos a bajar la carga viral y el virus para. Sabemos que no sucede en la realidad, entonces el término medio sirve de algo o perjudica. Y ahí hay que tener cuidado con dos cosas, creo yo. Uno es que si bien hemos llegado a un 80% de la vacunación de la población objetivo, no hablaríamos de inmunidad de rebaño, porque al final eso solamente tiene que ver cuando disminuimos la capacidad o se mide la capacidad que tiene el virus de contagiar a una persona contagiar a otros que sean susceptibles en su entorno. Y como el virus ha ido mutando y llegan estas variables que son cada vez mayores, nunca sabemos cuál es el umbral para llegar a esa inmunidad de rebaño. Así que el verdadero norte debería ser vacunar a todas las personas que sea posible vacunar, más allá que la población objetiva, dependiendo de la edad o algo. ¿Ya? Entonces dejar a la menor cantidad de población posible fuera de vacunación. Y donde creo que tenemos que poner el esfuerzo, considerando en ser una región piloto, incluso en el país, es en el tema de trazabilidad. O sea, los números nacionales son realmente decadentes. Hay algunas comunas de Santiago con menos de un 0,1% de trazabilidad. Creo que a nivel nacional estamos en 2,5%, cuando a nivel internacional se habla a veces de 30%. Entonces, a cada una persona se le detecta el virus y es muy difícil trazar los posibles contactos, y eso hace muy difícil, por lo demás, parar ese contagio. Entonces, ahí hay que poner, creo yo, muchos esfuerzos en Lucas, en personal, en desarrollos tecnológicos, y en ocupar quizás variantes como el antígeno, que no es el PCR, pero que nos pueden ayudar en estas medidas. Manuel. Eso. Que vienes llegando de la provincia de Última Esperanza igual, así que puedes tener una mirada un poquito más descentralizada también a nivel local. ¿Cómo está tu visión sobre la realidad de la pandemia, Magallanes? Sí, mira, para sumar un componente nuevo, yo me junté justo con emprendedores del rubro turístico de Natales y gastronómico de la comuna de Torres del Paine, en Cerro Castillo. Y yo creo que el gran problema, primero yo creo que el plan paso a paso 2.0, no sé si lo contemple, pero yo creo que de algo que no se ha hablado es tener planes paso a paso con características regionalizadas. Eso es lo primero. O sea, no es lo mismo las conurbaciones de las comunas en la región metropolitana, en el Gran Valparaíso, en la Gran Concepción, a las distancias territoriales, por ejemplo, que existen de comuna a comuna en nuestra región. Primero. Segundo, siento que tenemos que avanzar hacia una etapa con la experiencia que hay del último año y 3 y 4 meses, con todas las cuarentenas y de vuelta, con un primer paso a paso, con entrega de beneficios sociales, con FOGAPE, con todo eso que hemos vivido, siento que tenemos que aprender a vivir con este virus y tratar de entender que la nueva normalidad a la que nos vamos a tener que acostumbrar tiene que ser reactivando la economía, reactivando el turismo, reactivando a las pymes, a los emprendedores, pero cuidándonos. ¿Cómo se hace? Pucha, habrá que ponerse creativo, habrá que buscar cuáles son los puntos más sensibles, pero lo cierto es que los emprendimientos no aguantan más encerrados, no aguantan más pagando crédito,
Yo ayer estaba con un emprendedor que me decía, tuve que pedir un crédito de una buena cantidad de millones de pesos solo para pagar, porque tengo que empezar a pagar el FOGAPE, pero todavía no produce plata. O sea, de verdad que están envueltos en una dinámica brutal que los tiene reventados. Cuarto, quinto lugar, yo creo que es fundamental avanzar hacia niveles de comunicación un poquito más efectiva, que es algo que yo creo que mencioné la semana pasada. Uno de los errores que yo creo que ha cometido el gobierno es que no se entiende mucho cuáles son las instrucciones. Concuerdo con lo que decía Andrea respecto al toque de queda. Todavía uno no lee una tabla de doble entrada en donde digan, mira, los efectos del toque de queda, con o sin toque de queda en el mundo han sido estos versus esto otro. O sea, en verdad eso no existe. Parece ser una medida más bien de control social que una cuestión de tipo sanitaria, pero yo creo que inevitablemente en esta nueva etapa del virus va a haber que tratar de reactivar con los mayores grados, entre comillas, de normalidad posible la vida. Porque lo que no sucede por la vía de la autorización sanitaria termina sucediendo por la fuerza de los hechos. La gente se junta en toque de queda, no se respetan los emprendimientos. Mira, hay que recordar lo que sucedió en Cayo Higgins de Punta Arenas antes de que pasáramos a fase 2. El comercio gastronómico se rebeló y dijo, ¿sabes qué? Estando en cuarentena vamos a atender como si estuviésemos en fase 3. No, pero es que los vamos a desalojar. Bueno, desalójennos. No, pero es que los vamos a multar. Múltennos, estamos quebrados, no vamos a pagar la... O sea, cuando ya la gente siente que no tiene nada que perder, y si a eso le sumamos los temas de salud mental, la necesidad, acuérdense como la Javiera agradecía y su oveja blanca hace 2 semanas era que la Junta abriera los jardines. Es imposible, y más para las mujeres, teletrabajar con niños o niñas o bebés en la casa, se hace muy complicado. Entonces yo creo que definitivamente el plan paso a paso 2.0 tiene que tener características de regionalizado y ya hacernos vivir con el virus, porque no hay otra posibilidad de seguir en estas idas y vueltas de más o menos confinamiento de 2 semanas, de 3 semanas. Da pésima estabilidad a la vida emocional, laboral Manuel, y económica de las personas. ¿No te parece que quizás el cortocircuito, que es lo que propone el Colegio Médico a nivel nacional, ya es un poco tarde, 14 meses después o 15 meses después del inicio de la pandemia, por el cansancio psicológico, mental, emocional de todo, más allá del apoyo económico? Porque podría haber apoyo económico, pero por un tema de cansancio mental, el cortocircuito quizás ya no se hace viable. Son 2 cosas, Susi, para que hable la Javiera. Uno, el costo mental, y lo segundo, la confianza respecto del cortocircuito. No sé si está la confianza popular en que la autoridad nos vuelva a decir, si nos encerramos 2 semanas, desde el día 16 en adelante esta cosa va a cambiar. Yo no sé si está la confianza ciudadana de nosotros mismos. Hagámonos la pregunta a nosotros. ¿Creemos que si nos dicen, oye, quedémonos encerrados aquí a 2 viernes más y de verdad que después las cosas van a cambiar? No sé, a mí me costaría creerlo. Quiero creer, pero yo creo que tiene que ir acompañado de que nos digan no lo que pasa en las 2 semanas, sino lo que pasa del día 16 también en adelante. Javiera, una réplica cortita porque Rodolfo todavía no habla. Sí, es que muy corto, que hay algo que no me quedó muy claro lo que decía Manuel, porque efectivamente hablar en esos términos acá, desde la región Magallanes, parece bastante sensato, ¿no es cierto?, con los niveles que tenemos ahora, pero cuando él dice tenemos que aprender a convivir con este virus en la situación en que está, por ejemplo, la región metropolitana, yo creo que es muy complejo. O sea, aprender a convivir con el 90 y tantos % de las UCI ocupadas, y con el riesgo de que no solo de enfermarte de COVID, si acá hay que ser serio con esto. O sea, el riesgo que tenemos es que una persona le da otra enfermedad o necesita una operación de urgencia y no haya una cama disponible. Entonces, creo que sin duda el paso, regionalizar nuestro paso a paso con la situación que tenemos ahora, bien, es lo que hay que hacer. Pero creo que sin duda no estoy yo por eso, yo no soy especialista en el tema, entonces me cuesta de alguna manera pensar cómo podríamos vivir con el virus en la situación en que están otras regiones del país. Y creo que sin duda en eso hay que abrirse a ver las posibilidades, no sé si de un cortocircuito, como dice el Colegio Médico, pero sin duda hay que pensar igual que hoy día con el IFE que tenemos, hay ciertas condiciones, ¿no es cierto? Estamos en un periodo que es posible limitar la interacción social un poquito en este periodo, porque sabemos que el IFE no va a poder ser para siempre, se termina en septiembre y ahí de alguna manera se pierde la posibilidad
de limitar la movilidad social por lo que sabemos hoy día, que requerimos seguir en la interacción. Rodolfo, primero Manuel. Sí, bueno, yo creo que lo que tenemos que ver es que este es un tema complicado para cualquier gobierno. Yo creo que hay un montón de gobiernos que han sufrido en términos electorales los efectos de la pandemia. Vemos, por ejemplo, Podemos en España o el mismo Trump en Estados Unidos. Es muy difícil manejarlo. Es un barco que, por un lado, tienes una crisis económica brutal y por el otro tienes una crisis sanitaria y te tienes que manejar ahí. Entonces, cualquier solución es muy difícil. Obviamente han habido aciertos y errores y yo creo que ahí como se está el tema de la vacunación es un acierto, y el tema de la restricción de libertad, que ojalá se arregle ahora con el plan paso a paso, yo creo que han habido varios errores. Y yo creo que en el escenario, nadie ha hablado de la variante Delta, pero yo creo que hay que ser súper prudente, porque finalmente está la tentación de, como se dijo en un principio, de decir, bueno, quememos todas las naves ahora, usemos todos los recursos, endeudemos al Estado, pero nadie sabía en ese momento que la pandemia iba a durar, ¿cuánto lleva? 1 año y medio, y ahora no sabemos tampoco cuánto va a durar. Entonces, yo creo que cuesta, porque hay mucha gente que efectivamente está sufriendo, pero yo creo que es un momento de apretar un poco los dientes, apretarse el cinturón y tratar de ser prudente tanto con el gasto como con la situación sanitaria. Obviamente mejorando elementos, como dijo la Andrea en el segundo caso, como el tema de la trazabilidad, que es fundamental, y yo creo que ha sido una de las grandes deudas del gobierno. Tampoco es fácil, porque obviamente los sistemas pasa un poco como con la distribución de los beneficios, que estas redes hay que armarlas de cero y hay mucha informalidad en Chile, tanto los trabajos. Entonces, armar estas redes para ver quién necesita la ayuda, cómo hacerla llegar eficazmente, no es tan fácil no es llegar y hacerlo, digamos. Y también está la limitación, que yo creo que ahí todos los sectores políticos tienen que estar un poco alineados. Yo sé que estamos en época de elecciones en relación al voluntarismo. Hay mucho voluntarismo y obviamente siempre se puede dar más y la necesidad es enorme, pero tenemos que tratar de cuidar el país que tenemos. No sabemos cuánto va a durar, y si quemamos todos los cartuchos ahora, la verdad es que puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Y el otro tema es el tema de las cuarentenas. Yo creo que, como decía la Susi en algún momento, hay un desgaste por cuarentena. La propuesta del Colegio Médico, más que tarde, la verdad es que no propone nada nuevo. Todos sabemos que con cuarentenas se puede cortar la circulación si es que la gente se queda efectivamente en la casa, y ya sabemos que eso no va a pasar incluso con el IFE, porque finalmente si es que no hay una percepción de riesgo o la gente privilegia salir a ganarse las lucas por sobre quedarse en la casa, no va a funcionar. Entonces estamos en una situación muy complicada y yo creo que hay que ser prudente y tratar de dosificar las medidas. Rodolfo, y en cuanto a la vacunación, ¿qué piensas con los que no se quieren vacunar? ¿Debiera incentivarse más la vacunación? ¿Dejar en libertad acción, como estamos ahora? Bueno, hablábamos un poco del tema de la obligatoriedad. Yo creo primero que hay que poner incentivos, pero dependiendo cómo siga el tema de la vacunación, quizás sí, que es distinto al del voto, que hablábamos con Manuel el programa pasado, como un tema de salud pública. Yo creo que, no sé si es obligatorio, pero hay ahí un abanico de medidas que se pueden tomar para incentivar, y de alguna forma incentivos un poco más fuertes a la vacunación, porque finalmente es lo único que ha mostrado dar resultados. Y bueno, y tenemos la suerte de tener vacunas. Uno mira las noticias en Argentina y es un desastre, que no tienen segundas dosis de Sputnik, que vacunan a los ministros primero, es un desastre. Entonces yo creo que ahí tenemos que mirar también un poco la mitad del vaso lleno. Yo creo que acá estamos todos vacunados y la verdad es que en Latinoamérica eso es un privilegio, y es algo positivo. Vamos a ver cómo sigue esto, porque las nuevas variantes también comprometen lo que viene, y por eso yo creo que el llamado a la prudencia acá es un tema muy delicado, no hay soluciones fáciles, y la verdad es que esto puede seguir mucho tiempo. Entonces yo creo que ahí necesitamos un poco de parte de los políticos y la política tratar de no festinar tanto en periodo de elecciones, porque probablemente o quizás puede que le toque al otro lado ser gobierno con la pandemia, y eso de alguna forma se puede dar vuelta, que no es casi se me cae el computador. Tiempo, justo, Manuel. Sí, mira, Manuel, ¿querías agregar algo? Ahora es lo que decía la Javiera, que yo creo que uno puede tener una retórica de confinamiento, entendiendo que todos sabemos que es bueno. A mí me tocó estar 3 días en Santiago la semana pasada por pega. Y resulta que
no existe la cuarentena. No existe la cuarentena en la región metropolitana, no existen los controles. Yo en 3 días no me topé con ningún control. Entonces, a eso voy con que la medida del colegio médico a mí me parece del todo lógico. A uno le puede encontrar racionalidad, pero creo que lo clave es pasar a su aplicabilidad y tratar de, dentro de lo que se pueda, dar certidumbre. Y quiero hacer mención a algo que decía Rodolfo, porque yo creo que, ojo, en algún momento, no, y ya que viene... pegado. ¿Y ahora? Sí. ¿Me escuchan? No sé hasta dónde me alcanzaron a escuchar. Que respecto a algo que dijo Rodolfo, yo creo que en cualquier momento nos vamos a enfrentar a lo que vivió España, que es a la politización de las medidas sanitarias. Cuando yo leo a la UDI decir que aquí tiene que desconfinarse todo, que no tiene que haber estado de excepción, que tiene que acabarse el toque de queda, es calcado el guión del PP y Vox en España. Y en España las últimas elecciones las perdieron las fuerzas políticas que promovían mayor confinamiento y las ganaron quienes proponían mayores niveles de libertad individual, sin importar mucho el coletazo colectivo que esto trae. Entonces yo no quiero que eso pase en el país. Espero que las decisiones que se tomen y que tienen que ser apoyadas transversalmente, por ejemplo en el Parlamento, no sea una lógica, no tenga una lógica política, sino que tenga una lógica de Estado, fundamentalmente en materia sanitaria. Sabemos que en materia económica ha habido diferencias rotundas y se ha evolucionado entre lo que fue el primer IFE y lo que es el IFE actual. Pero de verdad yo creo que no hay que entrar hay que evitar que haya una tentación de politizar la medida sanitaria, porque eso al final puede tener al país con pésimas decisiones. Rodolfo, ¿quieres replicar algo antes de seguir con Andrea? Sí, o sea, yo creo que la pandemia ya se ha politizado, la verdad es que eso ya ha ocurrido. El tema del 10%, del 20%, del 30%, del 100% es la politización de la pandemia. Uno puede entender que el 10% haya servido a mucha gente, pero el tercer retiro la verdad es que dejaba 4 millones fuera y a mucha gente que tenía muy poca plata. Yo hablé de lo sanitario, ¿eh? No, pero voy a lo general. O sea, puede que pase lo que tú dices para lado y lado, y el riesgo es que se privilegie la política por sobre la gente, y eso ya lo hemos visto. Por ejemplo, para el proyecto del tercer retiro, el gobierno había introducido una indicación de los 200.000 pesos o un proyecto, no me acuerdo qué mecanismo, y no se aprobó porque al final no se iban a repartir los porotos, y esa ayuda se demoró. Lo que estoy tratando de decir es que es muy, en época de elecciones, con tantas elecciones como tenemos este año, es muy fácil politizar el tema, y yo creo que tenemos que tratar de no hacerlo porque genera un mal clima, y eventualmente el gobierno va a ser de otro color, va a seguir la pandemia y va a haber una vendetta. Entonces yo creo que la politización en términos de pandemia es un tema súper peligroso que tenemos que mirar con harto cuidado. Andrea, tú puedes tener una mirada quizás donde colabore con el tema desde la mirada del plan piloto Magallanes, por estar vinculada al sector del turismo, pero también con la mirada sanitaria, puesto que tienes vínculos también con el área de la salud. Entonces, ¿cómo se combinan esas dos cosas en medio de este escenario? Es difícil combinarlas, pero yo comparto que efectivamente esto se ha politizado, nos tocó en un mal momento además, porque incluso a los países que estaban en un momento estable, este tipo de cosas que tienes que enfrentar como país completo, sin diferencias, porque si no estamos todos metiendo en el mismo barco, y eso no ha pasado en muchos aspectos. Así que yo comparto ese análisis. Más allá de las medidas que se puedan tomar y olvidándonos de qué lado vienen, yo creo que es importante entender que tenemos que encontrar una forma de convivir con este virus que efectivamente nos dé protección. Las medidas sanitarias son lo más importante. Al final del día nadie puede estar en desacuerdo que la vida es más importante que cualquier otra cosa. Pero no hay ningún gobierno, ni este, ni el que venga, ni el anterior, ni aquí, ni en otros países, que pueda subsidiar una crisis como esta eternamente. Entonces llega un momento en el cual el país tiene que empezar a producir sus propios ingresos. Y eso va a pasar si se acaba el estado de excepción en septiembre, si se acaba el IFE, si se acaba, vamos a estar siempre chuteando la misma pelota, que en qué momento nos ponemos de pie y hacemos frente para que la crisis, por lo menos sea solo sanitaria, no sea también económica, porque ahí se transforma en una mayor vulnerabilidad que pega sobre todo a la gente que tiene menos recursos, porque es la gente que tiene menos posibilidades de quedarse en la casa o que tiene menos posibilidades de atenderse en otras partes. Entonces yo creo que tenemos que ver esto pensando en 3, 4 años más, donde ya no va a ser posible echar mano ni a fondos de pensión ni a deuda soberana. Entonces, ¿cómo hacemos que el país trabaje
cómo hacemos que el país se levante, pero protegiendo la salud de la gente. Y ahí es donde yo creo que sí, cosas como trazabilidad, recursos en antígenos, recursos en vacunas, todo eso deberíamos verlo como una meta país. Efectivamente, con un enfoque territorial, porque además hemos sufrido todos la ineficiencia de medidas que se toman a nivel central, cuando a nivel local podrían haber comunas que no han cerrado sus colegios, podrían haber comunas que tengan medidas más restrictivas, pero a la larga estamos todos bailando al ritmo de lo que nos dice la metropolitana y eso no ha sido eficiente. Perfecto. Javiera, vamos a conversar otro tema que se ha tocado someramente, pero justo que acaba de decirlo, igual lo mencionó recién la Andrea, el tema del regreso a clase. Bueno, no tenemos hoy día tampoco a Pablo Cifuentes acá. Un saludo especial a la distancia a todos los profes que están cerrando semestre. Nos pidió él que enviáramos ese mensaje. ¿Qué pasa con los colegios? Hay una propuesta de que sí vuelva a clases todos los colegios, liceos, universidades, escuelas, jardines infantiles, incluso estando en fase 1. Sí, yo creo que en esto finalmente lo voy a linkear un poco con la discusión que estábamos teniendo antes, porque efectivamente está el riesgo de politización, pero también por otro lado sabemos que ante una situación, un problema, una pandemia, eso es lo que estamos hablando, son efectivamente nuestra institucionalidad política quien tiene que hacerse cargo de alguna manera. Y creo que en esto comparto con Andrea la apreciación de que ante este nivel, ¿no es cierto?, de desafío, es importante quizás una palabra que tiene distintas lecturas, para algunos no les gusta, pero porque son medias antiguas, se asocian como a la política y los acuerdos, pero tener políticas de Estado, ¿no es cierto? Pero cuando hablo de políticas de Estado, lo que es más relevante ahí es cómo se adoptan esas decisiones. Y yo creo que si uno mira en los últimos años y medio, ha costado mucho tomar decisiones escuchando o haciendo parte a los distintos sectores. Y creo que eso ha costado mucho en generar una política estatal como país para enfrentar la pandemia. Y hemos visto que eso ha sido una de las grandes falencias que ha tenido probablemente la conducción de esto. Lo vimos al principio, lo que costó armar una mesa COVID, costó sentar a los distintos sectores en una sola mesa, después hubo problemas en cuanto a si efectivamente esa mesa estaba funcionando o no, y creo que eso también ocurre hoy día en el tema educacional, que efectivamente nos ha costado hasta los días de hoy, no hemos podido generar las instancias para tomar decisiones que se sientan como todos. Y eso creo que ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido el manejo, que sin duda se relaciona con que venimos de un estallido social y con un gobierno que tiene poca capacidad convocatoria. Entonces, efectivamente... Javiera, pero ¿tú estás de acuerdo con el retorno a clase de los niños inmediato ya, considerando que los profesores fueron de los primeros sectores privilegiados con vacunación ya en el mes de febrero? Sí, y que la OMS ha recomendado desde el año pasado que lo último en cerrar son los colegios y lo primero en abrir sí. Colegios. Y también de que somos uno de los países con mayores, que llevamos más cantidad de semanas con los establecimientos educacionales cerrados. Entonces, yo creo que efectivamente hay que movernos hacia allá, abrir los establecimientos educacionales, pero eso no se va a lograr. ¿Cómo incentivar al colegio de profesores? ¿Cómo incentivar al colegio de profesores que en este minuto es... Si esto finalmente, como decía Manuel hace un ratito atrás, cuando uno gobierna, ¿no es cierto? Cuando uno gobierna, tiene que tener capacidad de gobernabilidad, ¿no es cierto? De sentarse a conversar, ¿no es cierto? De llegar a soluciones para que al poder alcanzar un objetivo común. Entonces, si nos sentamos a conversar y se establecen cuáles son las medidas para asegurar que la vuelta a clases se realice de forma respetuosa, de forma segura para todas las personas que forman parte de las comunidades escolares, va a haber retorno a clases, pero eso no se ha logrado por parte sobre todo del ministro de Educación, tener esa gestión política. Manuel, ¿cuál es tu apreciación respecto a esta postura del Colegio de Profesores del no retorno a clases hasta que estén los lugares en fase 4? Eso es lo específico que han dicho, que ellos no van a negociar un retorno a clases en fase 1, 2 y 3. Bajo ningún punto de vista. Yo lo que haría si fuese el gobierno, sentaría al Colegio de Profesores, sentaría al Colegio Médico y me pondría a dialogar, porque aquí la expertise en materia sanitaria no la tiene el Colegio de Profesores
y la expertise de cómo se comportan o cuál es la vida dentro de un establecimiento educacional no la tiene ni el gobierno ni la tiene el colegio médico. Entonces la única fórmula, mira, yo creo que lo que falta, aquí no hay que negociar, aquí hay que generar fórmulas comunes y que sean impulsadas por todos, porque si yo tengo al colegio médico diciéndome, tenemos que hacer cortocircuito y es importante que los colegios vuelvan a clases, y el colegio de profesores dice, no vuelvo a clase hasta que haya fase 4, hay un problema de comunicación. Los problemas de comunicación, creo yo, desde el punto de vista de la gobernanza, no tienen que ser abordados únicamente desde la autoridad hacia la ciudadanía, sino cómo la autoridad hace los esfuerzos para sentar a los diferentes actores de la esfera pública para tratar de coordinar un mensaje para el país. Y como vamos a entrar en una nueva etapa, lo lógico sería de que el gobierno convoque a quien sea, las fuerzas políticas que sea, con, en este caso específico, en el caso de turismo habrá que sentar a otro, en el caso de materias de emprendimiento habrá que sentar a otro, pero en el caso de la vuelta a clases, mundo de la educación, mundo de la salud, tanto gremios como autoridad, y conversar, pero generar una fórmula común. Lo que mejor le hace al país en materia educacional es que uno tenga al colegio médico, al colegio de profesores y al gobierno diciendo, ¿saben qué? La vuelta a clases en los colegios de manera presencial, nuestro plan paso a paso, por ponerle un nombre, de aquello va a ser esto, A, B y C. Eso es lo que uno espera, eso de alguna manera creo yo que es gobernar. Yo sé que las confianzas están rotas, yo sé que el colegio de profesores políticamente no confía en este gobierno, al colegio médico le pasa algo similar, pero creo que como la situación es tan excepcional, bueno, a tiempos excepcionales hay que tomar medidas excepcionales y yo creo que hay que generar fórmulas comunes. No nos sirve en materia de vuelta a clases tener al colegio médico diciendo algo y al colegio de profesores diciendo otra cosa, o sea, eso es algo evidente. Rodolfo, ¿cómo recuperar estas confianzas perdidas? ¿Puede este gobierno que termina en 6 meses más, 7 meses más, deja ya el gobierno poder recuperar esas confianzas antes de hacerlo? O sea, yo creo que el diálogo es la forma, finalmente. La política se trata de eso, pero yo creo que acá hay que ser honesto y si bien el gobierno tiene culpa, el gremio, el colegio de profesores ha sido bastante obstinado. En Magallanes tenemos, en Punta Arenas hay un 90% de vacunación, y los colegios particulares ya están andando. El daño que se le está haciendo sobre todo a los niños más vulnerables es tremendo, y acá es una pandemia, hay que entender que podemos hacer cosas, ir avanzando, y también hay un poco de ensayo y error. Podemos hacer que vuelvan los niños a clase, y si vemos que esto tiene un impacto, lo sacamos, pero no podemos dejar como negarnos a priori a algo que es tan relevante, sobre todo para los sectores más vulnerables. Y yo creo ahí que al menos el colegio de profesores como gremio ha obstaculizado más de la cuenta el retorno a clases sin necesariamente considerar el impacto que esto tiene en la educación de los niños más vulnerables. Y el colegio médico, yo la verdad, ya hablé un poco del colegio médico la vez pasada, creo que está excesivamente politizado y que es una opinión que hay que escuchar, pero la verdad es que es un grupo de médicos electos entre sus pares y no necesariamente tienen una visión gremial, y no necesariamente una visión con una mirada omnicomprensiva de la totalidad del problema. Pueden haber buenos epidemiólogos dentro del colegio médico, no lo sé, supongo que sí, pero también hay expertos de otros lados que están sentados en la mesa, y no necesariamente la patita sanitaria de esta crisis tiene que primar siempre. Entonces, yo creo que los gremios tienen que abrirse un poco más, y el gobierno, lamentablemente, es cierto que las confianzas están perdidas y que no ha podido de alguna forma generar confianza en la gente, y por eso se escuchan estos gremios de repente más que el gobierno. Pero yo creo que tenemos que empezar a avanzar. Muchos colegios particulares ya están con clases, y los niños que más lo necesitan no. Y ahí yo creo que todos, en un escenario ideal, todos tendrían que poner de su parte, y me parece a mí que el gobierno ha fallado en recuperar esas confianzas, pero al mismo tiempo tanto el colegio médico como el colegio de profesores me parece que han sido excesivamente obstinados y le ponen piedras al gobierno, digamos, muchas veces no privilegiando la educación ni la salud, sino que intereses políticos. Ya para ir cerrando un poco el bloque, el programa de hoy respecto a este tema,
Andrea, ¿cuál es tu apreciación respecto al cordón sanitario que todavía rige en nuestra región de Magallanes? Hay gente que dice que en el aeropuerto todavía este cordón debiera endurecerse aún más. Otros ya son partidarios de flexibilizarlo un poco. ¿Cuál es tu opinión respecto al tema? Pero me quedé con la vuelta al colegio. ¿Puedo hacer una Vamos corto, sí. Madre de 4 hijos tiene derecho a opinar. Sí. Sí, no, yo coincido con Rodolfo. Si los colegios particulares los niños están yendo a clases, no son los que tienen el mayor déficit. Esta es una cuestión que afecta mucho más a los niños más vulnerables. Lo que yo creo que ha faltado acá es liderazgo, efectivamente, para poner a las partes un poco a conversar sobre intereses que son a veces contrapuestos, porque en el fondo el colegio médico, claro, cerraría todo y se acaba la pandemia, el turismo quiere trabajar, el colegio, entonces son intereses contrapuestos y ahí ha habido falta de diálogo. Pero por sobre todo hay que poner el interés de los niños por sobre todas las cosas, y ahí es donde creo que hemos sido muy monotemáticos. Es como que si esta pandemia tuviésemos en lo mismo lo que estamos hace un año y tanto. O sea, yo creo que sí hay algo de ensayo y error y decir, mira, esta medida ha sido medida regresiva acá, probemos algo distinto. ¿Qué pasa si hacemos un piloto en esta comuna? ¿Por qué vamos a cerrar esta escuela que tiene una buena trazabilidad? En ese sentido creo que ha fallado el tratar de medirnos a todos con la misma vara, y necesitamos un poco más de innovación en cómo vemos estas cosas. Así que yo igual creo que los colegios son fundamentales y que los niños tienen que volver a la escuela lo antes posible. Ahora, ya, para ir terminando el cordón sanitario. Sí. Ya, le entrego la palabra a los demás. No, bueno, depende, pues si vamos a hacer un plan piloto y si quieren realmente que acá no entre nadie, va a haber que reforzarlo, no hay otra manera. Si al final la gente viene de afuera, va a haber posibilidad de contener estos buenos niveles de vacunación y de baja viralidad, eso es así. Entonces depende de qué medidas se tomen. Hay lugares que llevan el cordón sanitario hace ya incontables meses, no sé, Puerto William sigue con cordón sanitario aún. Entonces yo creo que al final es una cuestión como de ensayo y error, como decíamos, y habría que ver qué efectividad tiene ese cordón sanitario hoy día, dependiendo sobre todo de si nos van a pasar a plan piloto o no, porque de lo contrario es una medida súper restrictiva en comparación al resto del país. Manuel, ¿tu opinión sobre el cordón sanitario para ir cerrando el programa? No, lo cierto es que hoy alguien con PCR negativo y con pase de movilidad puede entrar a Punta Arenas si su comuna de origen está en fase 2. Eso hoy día se permite y eso es una buena parte del país. Ya se desconfinó la mitad de la región metropolitana desde el martes, por lo tanto es un cordón sanitario en donde ya no es tan estricto como era antes. Yo insisto, yo voy a volver a lo de la vacuna quizás, pero yo creo que hay que generar incentivos. Yo creo en la vacuna obligatoria, la verdad, pero bueno, esos incentivos tienen que estar puestos en que las personas que no están vacunadas, bueno, no van a tener cierto acceso a ciertos lugares del país o a ciertos niveles de movilidad que sí lo van a tener los que sí están vacunados. Perfecto. ¿Rodolfo? Sí, no sé qué tanto sirven los cordones sanitarios, si finalmente puede venir gente de otras regiones por trabajo. Hemos visto el caso de la salmonera. Si va a ser un poco en la línea de lo que decía la Andrea, si es que vamos a mantener un cordón sanitario, tiene que ser una cosa que sea efectiva, porque si no, como que basta de hacer medidas que quedan en el papel y no son efectivas. Los toques de queda hoy día no son efectivos. El cordón sanitario... Pero respecto al cordón sanitario, por las razones laborales o razones humanitarias existen. Pero para terminar, hay un tema familiar, visitar familiares. Hay familias que viven en distintas regiones y no se pueden ver hace meses. Y no hay cómo cruzar hoy en día ese cordón sanitario si una de las dos comunas no está en fase 1. Javiera, para terminar. Sí, yo creo que en esto me apoyo un poquito en lo que decía Manuel antes, que a veces estamos tan como dentro de la caja que no logramos innovar, y sin duda si se ha permitido que entren personas con objetivos laborales, bueno, uno podría decir, bueno, ¿por qué no un familiar siempre que esté vacunado o que cuente con un PCR? Entonces yo creo que ya llegó el momento, como decía la Andrea, de empezar a jugar con estas distintas medidas, sabiendo que muchas veces los riesgos donde los veíamos no eran los que eran más. De alguna manera muchas veces vienen las personas a juntarse con su familia, se juntan 5 o 6, pero cuando vienen a trabajar vemos que almuerzan, en algún momento salían los medios que almorzaban en un comedor de 50 Perfecto. personas. Así que... Bueno, de la pandemia vamos a poder seguir conversando varias semanas más, es un tema que lamentablemente nos va a acompañar todavía harto tiempo. Así que les agradezco hoy día su participación, a ustedes influyentes, a nuestra sintonía. Nos estaremos reencontrando el próximo viernes aquí a la misma hora en Polar Comunicaciones. Muy buenas gracias, buenas tardes.
Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presentó Influyentes, un programa de análisis, desarrollo de ideas y de actualidad.